Amados hermanos, quiero invitarles a que pueda leer conmigo en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos al libro de Levíticos, aprovechar el tiempo que tenemos. Levíticos en el capítulo 16, allí va a ser la lectura de hoy. Levíticos capítulo 16. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Quién la encontró? Diga amén. Gloria al Señor. Vamos a irnos al verso 29. Levíticos 16, en el verso 29. Vamos a leernos textos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levíticos, capítulo número 16. En el verso número 29 dice así la palabra del Señor. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, ojo con los detalles aquí, el mes séptimo, a los 10 días del mes, ¿qué van a hacer? Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará ¿qué cosa? Dígalo fuerte, expiación por vosotros. Y seréis limpios de todas o de todos vuestros pecados. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Amén. Son palabras preciosas. Dice el verso 30 que leímos. Quiero que lo repita conmigo, por favor. Porque en este día se hará ¿qué cosa? Expiación. ¿Por quién? Por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Gloria al Señor. Vamos a orar un momento al Señor, dándole gracias por esta porción de su palabra, y que sea el Señor enseñándonos y revelando su palabra a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta mañana preciosa que nos permites estar en tu casa, Señor, en este culto especial de enseñanza, de doctrina. Padre, para aprender, Señor, cada día más, mi Dios, de tu palabra, Señor. Padre, tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos instruye. Tu palabra es lámpara a nuestro caminar, Jesús. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana, Señor, que seamos instruidos, Padre, a través de esta hermosa palabra, Señor, y que ella pueda, Señor, germinar, dar su fruto al 100% en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que tu pueblo, Señor, también, Padre, sea, Dios amado, instruido, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda dar bendiciones en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, tomen su lugar. Si puede, dar un aplauso a Cristo. Muy bien. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén. Hoy corresponde la sexta fiesta solemne llamada, digan conmigo, Yom Kippur. Yom Kippur suena como un nombre de esos ¿cómo es? Del Asia, de por allá, de esos chinos, japoneses. Pero es una frase también conocida como la fiesta del perdón o día de la expiación. Para los que están apuntando, hoy la sexta fiesta corresponde llamada Yom Kippur. Yom Kippur. Y pues Yom Kippur, que significa fiestas del perdón o día de la expiación. Bien, mis amados hermanos, como ya le expliqué al principio, estamos estudiando ya lo que es el final de estas 7 fiestas solemnes. Nos restaban solo 3. El pastor Alfredo Cruz
hace unos 15 días, estuvo pues explicando la fiesta de las trompetas. Y estas tres fiestas que faltan, o sea, las trompetas, el Yom Kippur y luego la fiesta de los tabernáculos, son las tres que están pronto a cumplirse, están pronto a suceder. El pastor explicaba con respecto a las trompetas que era el día de la venida del Señor, o sea, el día del rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada. Y dio un mensaje muy hermoso y estamos esperando el sonar de la trompeta, el último sonido. Y enfatizaba, ¿cuántos estuvieron en esa clase? Digan amén. Bien, estas tres fiestas que están pronto a suceder, según el calendario hebreo, están ubicadas en lo que era el otoño. El otoño. Y pues yo les explicaba concerniente a estos temas. Hubieron fiestas, por ejemplo, las 4 primeras fiestas sucedieron en la primavera, las 4 primeras fiestas, y había una separación entre las 7 fiestas, y era una que estaba justo en el medio, y era la fiesta del Pentecostés. Ella estaba justo en el medio, estaban 3 primeras, 3 pronto a suceder, y esa fue la última fiesta, una de las que Cristo cumplió, amén, con la llegada del Espíritu Santo. Ahora bien, amados hermanos, según el texto que acabamos de leer, se está hablando para celebrar esta fiesta. Dice que se celebraba en el mes Tisri. El mes Tisri es un mes sabático, para los que están apuntando. Escuche bien esto, lo que el séptimo día era para la semana, el séptimo mes, Tisri, es para el año. Recordemos que los judíos, para ellos era sagrado guardar un día de reposo. Y pues el séptimo día para ellos no se podía hacer ningún tipo de labor. Pues este mes llamado Tisri también es un mes, lo llaman el mes sabático porque es el séptimo mes. Lo que para ellos era el día sábado, como un día de reposo, también era importante este mes porque este era el séptimo mes. Y este séptimo mes, apenas el primer día, de ese mes, ellos lo tomaban como un día de reposo, un día sabático. Ahora bien, amados hermanos, vamos a ver un poco lo que es el significado de esta fiesta. La fiesta se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. ¿Cuántos días después de las trompetas? 10 días. Ojo, 10 días después de la fiesta de las trompetas se celebraba o se comenzaba a celebrar lo que era el Yom Kippur. Y es el día más sagrado, o sea, es el día más importante para los judíos. Porque ese día era el día de la expiación. Ese era el día en que se definía para ellos realmente el día en que el sacerdote presentaba sacrificio, presentaba una ofrenda para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Por eso era un día especial, por eso era un día para ellos sagrados. Según los escritos, era el día, la única fiesta que ellos celebraban en ayuno, en oración. Era importante, ese día tendrían ellos que humillarse, ese día era un día totalmente de ayuno. Miren lo importante que era. Claro, de ahí se definía para ellos el ser perdonados, el tener el favor de Dios para ellos. ¿Quién entiende? Diga amén. Gloria al Señor. Ahora, quiero enfocarme un poco y es en la parte de la expiación, porque aquí está, podríamos decir, está la parte importante, está la médula de esta enseñanza, y es en la parte de la expiación. Y ese es prácticamente lo que traducimos como la palabra Yom Kippur. Yom Kippur, día del perdón, o digan conmigo,
día de la expiación. Amén, día de la expiación. Ahora vamos a desglosar un poco lo que es la palabra expiación. En hebreo significa Kipurín. Vea que tiene el mismo sentido de Yom Kippur, de Kippur. La frase es Kipurín, que significa cubrir. Tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente. Hay dos conceptos concernientes, o podríamos decir dos fuentes, que hablan concerniente a esta parte de lo que es la expiación. Una, la que le acabo de hablar, cubrir, tiene el concepto de cubrir el pecado al hacer un pago equivalente, un rescate. Allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 30 de Éxodo, gloria al Señor, en el verso 12 y 13 encontramos algo escrito que habla concerniente al rescate. Léalo conmigo. Éxodo 30, el verso 12 y 13. Mire cómo dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué cosa? Mortandad. Cuando los haya contado, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Miren, tenían que pagar ellos un rescate. Este número que acabamos de leer, concerniente a lo que tenían que pagar por ese rescate, dice que medio ciclo, y esto equivale a 0,57 gramos de plata. Ese era el rescate que ellos pagaban, una ofrenda que ellos daban ese día. Otro concepto concerniente a la expiación es que el sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, animal, ejemplo, un chivo expiatorio, ¿sí? Ese era el sustituto, el que pagaba. Estos días usábamos una frase, y la usó el pastor José Manuel, y fue la frase del que pagaba los platos rotos. Había alguien que pagaba. Digan conmigo, un sustituto. Ese era el que pagaba por la culpa. Por eso era pues que lo que es expiación se habla de cubrir. Y estos días pues hablábamos un poco de ese tema. Cuando hablamos de cubrir, es que siempre el pecado va a estar allí. Simplemente que hay algo que lo cubre, pero siempre está allí. Siempre está allí. Solamente que al cubrirlo, pues el Señor miraba el sacrificio, la sangre, lo que se hacía, y pues eso aplacaba lo que era la ira de Dios contra el pueblo. Y eso traía o atraía, vamos a decirlo así, el favor de Dios para el pueblo, a pesar de sus falencias, a pesar de sus errores, lo que habían cometido. A causa de esa expiación venía el favor de Dios para ellos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y ya vamos a entrar en lo que es en materia, vamos a decirlo así, porque aquí viene lo importante. Amén. Ahora bien, cuando hablamos del significado de esta fiesta, ya les acabé de hablar más o menos una introducción de lo que significa la expiación o la fiesta del Yom Kippur, pero tiene un significado aún más profundo. Amén. Y esa es la parte espiritual, vamos a decirla así. Y el significado es la reconciliación, ojo, la reconciliación entre Dios y los hombres. Escriba allí: la reconciliación entre Dios y los hombres.
Eso es lo que significaba eso para ellos, una reconciliación. Claro, el pecado ciertamente separa al hombre de Dios. Amén. Por eso la palabra dice que nosotros pues éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasó? Estaban destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, este sacrificio, esta fiesta que ellos celebraban, esto traía lo que era la paz entre Dios y los hombres. Amén. Hablándolo en el término literal, por lo que ellos hacían a través de la expiación. Entonces quiero rapidito, así decirles 5 características que tenía esta fiesta. Usted la va a escribir si quiere. Yom Kippur representa el día del juicio cuando Dios juzga al pueblo. Ese es el significado más profundo de lo que está pronto a suceder. Entonces, después estará explicando esto. Pero escriba, representa el día del juicio final, cuando Dios juzga al pueblo. 2, el día de la expiación es el día santo más solemne y sagrado de los judíos, que se celebra el 10º día del 7º mes. Ya lo hablamos. Tercera característica, expiar o perdonar, limpiar de pecados. La cuarta característica, también se le conocía como el gran ayuno. Ese era otro nombre también que le daban a esta fiesta, la fiesta del gran ayuno. Y por último, era la única fiesta judía que requería de ayuno. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, la Biblia nos enseña claramente en el texto que leímos del capítulo 16. La Biblia nos enseña y nos explica lo que era la expiación. Según este pasaje que nosotros acabamos de leer, cuando usted comienza a estudiar un poco a profundidad, a partir desde el verso 1 del capítulo 16 de Levítico, allí comienza a dar una explicación, palabras que fueron de Dios directa a Moisés, de cómo hacer la expiación. Y el sacerdote, el que estaba encargado en ese entonces para hacer la expiación, se quitaba sus vestiduras de sacerdote, y se vestía con vestiduras simples, humildes, que llamaban ellos una vestidura de lino de color blanco. Él se vestía de color blanco puro y pues entraba. Y hay fragmentos tan importantes en este pasaje. Y es que primero el sacerdote tenía que presentar una ofrenda por él mismo. Miren, que a pesar de que era sacerdote, tenía que presentar una ofrenda por él. Él tenía que sacrificar un becerro. Ahí la Biblia lo especifica. Cuando usted tenga pues tiempito, léase completo el capítulo 16. Pero yo le voy a explicar un poco, así por encima, para que me alcance el tiempo. El sacerdote entraba y primero presentaba una ofrenda por las culpas de él mismo. Tenía que presentar a Dios esa ofrenda, ese sacrificio. Y habían pues 2 machos cabríos que quedaban. Y después que el sacerdote sacrificaba aquel becerro, él entraba en el lugar santísimo con esa sangre y la rociaba 7 veces en la tapa del propiciatorio. Recordemos, en mensajes pasados el pastor pues estuvo explicando todo lo que fue lo del tabernáculo. Y una de las partes más impresionantes que nosotros quedamos bastante sorprendidos fue el hecho de conocer el propiciatorio. Conocer esto, porque el propiciatorio, la tapa del propiciatorio, ese cofre que había, esa urna que había, representaba la gloria de Dios, representaba la presencia de Dios. Pero la tapa donde estaban los querubines representaba a Cristo. Wow, qué precioso, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos
y se nos abre el entendimiento de saber que cada figura, cada objeto, cada mueble que se utilizó en el tabernáculo era sombra de lo que había de suceder o de lo que había padecer Cristo o el mismo Cristo, el mismo. Entonces, este sacerdote entraba y rociaba con su dedo 7 veces encima del propiciatorio para pedir perdón por los pecados de él mismo. Eso está aquí en el capítulo 16. Gloria al Señor. Y luego que él hacía esta ceremonia, ya era aceptada la ofrenda. Luego, en forma de una suerte, él pues, la suerte para los 2 machos cabríos que había, uno de ellos tenía que morir. Y el primer macho cabrío que quedara, pues que donde cayera la suerte, ese lo sacrificaba, y ese era el que iba a, como digamos, a cubrir, ese era el que iba a cubrir los pecados del pueblo, ese era el que iba a sufrir por los pecados del pueblo de Israel. ¿Quién entiende? Diga amén. Gloria al Señor. Hermanos, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque ya vamos a entrar en lo que realmente simbolizaba este macho cabrío. Gloria al Señor. Y hay una palabra en el libro de Hebreos. Cuando usted lee el libro de Hebreos, allí está explicado totalmente todo lo que se hacía, todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, en estos rituales, en estos ceremoniales importantes, y cómo se cumplió en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, lea conmigo el libro de Hebreos en el capítulo 10. En el capítulo 10, el verso 4. Gloria a Dios, allí está. Y es impresionante cómo todo encaja y como un ensamble, ¿verdad? El Antiguo Testamento, lo que ellos hacían y cómo se cumplió en Cristo Jesús. Les recuerdo que el macho cabrío, ¿qué hacía? Cubría los pecados del pueblo de Israel. Lea conmigo el verso 4 del capítulo 10 de Hebreos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hasta allí. Miren que aquí el apóstol está diciendo que esta sangre no podía quitar. Simplemente, ¿qué hacía? Los cubría. Pero el pecado siempre estaba allí. Wow. Ahora viene lo mejor. Y es el hecho de que este macho cabrío que se sacrificaba y el sacerdote entraba nuevamente detrás del velo, donde estaba el lugar santísimo, y hacía lo mismo que hizo con el becerro. Rociaba encima del propiciatorio esa sangre. Y es tremendo porque en ese caso él entraba con especias aromáticas, él entraba con incienso y unas brasas, unos carbones traídos del altar, y los colocaba, y dice que un puñado de incienso él rociaba donde estaban los carbones, y eso producía un humo, y ese humo cubría aquel lugar para que el hombre no fuera a morir. Gloria al Señor. Y esto me trae algo importante, y es que cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, y usted dirá, pero ¿cómo así que vamos a la presencia de Dios? Si el sacerdote entraba, el sumo sacerdote tenía que entrar. Pues déjeme recordarle que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. Nosotros, como iglesia, como hijo de Dios, tenemos libertad, gracias al sacrificio, a la muerte de Jesús, de entrar en ese lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, donde solamente entraba este sacerdote una vez al año. Nosotros en este tiempo podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Alabado sea su nombre.
Tenemos entrada libre. El sacerdote entraba con perfumes, con especias aromáticas, presentaba, lo colocaba en las brasas y eso producía un humo. Y esto me trae de que cuando nosotros entramos, es lo que le quería decir, a la presencia del Señor, entramos con esa adoración. Digan conmigo, adoración. El error de mucha gente es que quiere entrar a la presencia solo con peticiones. Solo con peticiones, y cuando comienza a orar, solamente comienzas a pedirle a Dios. No hay una especie de adoración. No hay una especie de que te acerques a Dios primero agradeciendo, primero alabándole. Y mucha gente comete ese error de ir a Dios: Señor, dame esto, dame aquello, tengo el problema acá, tengo el problema allá, mira a mis hijos, mira a todo el mundo. Y no le doy una adoración a Dios. Cuando la adoración es lo que abre la puerta, es lo que abre los cielos para que lo que ya tú necesitas, lo que quizás la necesidad que tienes, Dios pues te pueda responder. Pero primero tiene que haber en nosotros una adoración para entrar, o cuando entremos a adorar, a alabar o a pedir algo al Señor en ese lugar santo, lugar santísimo de adoración. Es una dimensión, amados. Es una dimensión diferente. Y estos días pues se ha tocado ese tema, ¿no, pastor? Se ha tocado ese tema de entrar en esa dimensión cuando usted realmente es usted y Él. Es algo precioso donde el Espíritu Santo nos toma, donde el Espíritu Santo hace cosas extraordinarias y nosotros a veces sin palabras. El apóstol escribió con gemidos indecibles, a veces un quejido, algo que uno no sabe ni qué decir, porque es tan precioso cuando entramos en ese lugar santísimo. Hay mucha gente que se arrodilla y pasa 2, 3 horas, pero no entra ni a los atrios, porque desde que comienza son palabras, solamente repeticiones o puras peticiones y no adora. Cuando la adoración, recordemos que el incienso representa adoración. Y eso producía un humo en aquel lugar. Y ese humo cubría al sacerdote para que no muriera. Ese humo, pues era algo precioso. Es la adoración que se estaba rindiendo a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, les acabo de leer, el libro de Hebreos capítulo 10 verso 4, donde nos confirma que esta sangre de animales no quitaba el pecado siempre estaba allí, lo que hacía era cubrir. Ahora bien, la palabra nos enseña también, pues, yo les dije, este macho cabrío que se sacrificaba y se rociaba la sangre, representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús murió ¿por quién? Por todos nosotros. Gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos paz con Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La palabra lo dice. En Romanos capítulo 5 el Señor nos enseña en el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros hemos sido justificados delante del Padre a través de Cristo Jesús. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Y Juan nos enseña y nos dice en primera de Juan que su sangre nos limpia de todo pecado. Imagínense, la sangre no podía quitar el pecado. La sangre de los animales lo que hacía era cubrirla. Pero cuando Cristo se presentó una vez para siempre, lo enseña el libro de Hebreos, una vez para siempre, entrando en ese lugar santísimo. Y dice que se ofreció a sí mismo para presentar ese sacrificio. Amén. Por los pecados, no solamente por los pecados del pueblo de Israel, sino por los pecados de todo el mundo. Oh, qué precioso es cuando entendemos eso. Él murió por todos, y esa sangre que derramó en la cruz del Calvario es una sangre sin mancha, sin contaminación. Esa sangre quitó para siempre el pecado que había
contra nosotros. Amén. Amados hermanos, es precioso cuando entendemos este principio, que el sacrificio de Cristo nos trajo paz, nos trajo vida, nos trajo bendiciones. Gloria a Dios. Ahora, encontramos algo más, y es el chivo expiatorio. Ahora, vamos a hablar del segundo chivo que había, vamos a decirlo así. Este animal lo tomaba el sacerdote y colocaba sus dos manos sobre él, y comenzaba a soltar y a hablar, a declarar los pecados de todo el pueblo, iniquidades, transgresiones, todo lo que el pueblo había cometido, que se le viniera pues a la mente de aquel sacerdote. Comenzaba con sus dos manos, mire que es algo tremendo, simbólico, colocaba sus dos manos sobre aquel animal y comenzaba a declarar los pecados del pueblo, los pecados que habían cometido. Después que él declaraba todas las transgresiones, iniquidades, pecados, cuantas fueran, tomaban este animal, a este animal lo llamaban azazel. Y esta palabra azazel pues tiene un significado, y era soltar o dejar ir. Ese era el significado de este nombre, azazel, y está compuesto pues en dos frases que significa macho cabrío, y que es la primera frase de asa, macho cabrío, y la otra conjetura, lo que completa de azel, significa como dejar ir o soltarlo. Y este animal pues, después que el sacerdote pronunciaba las palabras, lo dejaba ir por el desierto. Tenían que dejarlo bien lejos, que ese animal se perdiera y muriera. Según pues la Mishnah son escritos judíos antiguos. Ellos dicen que ese animal lo dejaban cerca a un despeñadero, para que cayera y se muriera, para que no tuviera intención de regresar. Amados hermanos, y con esto voy a terminar porque esto continúa, todavía falta la otra parte del hecho de la venida de Cristo, porque es lo que simboliza, pero estamos en lo que es la figura y lo que hizo el Señor. Imagínense, amados hermanos, que este segundo macho cabrío lo soltaban y lo dejaban bien lejos en el desierto, que se perdiera. Según las tradiciones judías, lo dejaban cerca para que cayera y muriera. Hay algo acá, y es concerniente al pecado que constantemente está luchando. Porque recordemos que estamos en la tierra, tenemos un cuerpo pues que es totalmente, somos espirituales, pero estamos en la tierra y estamos dispuestos o expuestos a que el pecado nos aceche, nos asedia, como dice la palabra. Allí está la puerta. Tenemos nosotros que despojarnos de todas esas cosas que tenemos y dejarlas bien lejos, fuera. Tenemos que despojarnos de todo lo que lucha contra nosotros: ira, contienda, falta de perdón, enojo. Todo eso es producto del pecado. Y realmente hay personas que todavía no se han despojado. Por eso el apóstol Pablo era enfático cuando decía: despojaos del viejo hombre que está viciado. Tenemos que dejar todas esas cosas que luchan contra nuestras vidas espiritual, que nos apartan, que nos quitan la comunión con nuestro Dios. Somos hijos de Dios, sí, somos salvos, sí, pero tenemos una lucha constante entre lo que es la carne y lo que es el espíritu. El espíritu quiere adorar, el espíritu quiere buscar, pero la carne quiere sus apetitos carnales.
La carne quiere tantas cosas. Y tenemos nosotros realmente que sujetar la carne a la voluntad del Espíritu. Y es lo que simboliza un poco esto. Cuando dejaban ese macho cabrío bien lejos, nosotros tenemos que tomar los pecados, todas esas cosas, y despojarnos y echarla ya, bien lejos. El Señor dice que tomó nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Wow, nosotros pues contamos de que ya Cristo pagó un alto precio en la cruz. Ya Cristo derramó su sangre para quitar para siempre el pecado. Nosotros cada día que tenemos que hacer, santificarnos en el Señor, buscar el rostro de nuestro Dios, aleluya, para que seamos instrumentos de honra para la gloria y la honra de su nombre. Vamos a estar de pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Nos queda una segunda parte. Y estas son enseñanzas muy hermosas. Amén, muy hermosa. ¿Quién recibe la palabra? Diga amén. Gloria al Señor. Tenemos un sustituto. Cristo pagó por nosotros. Amén. Y no solamente, no es que cubrió, no, quitó para siempre, de raíz. Y nos enseña que nosotros también tenemos que despojarnos, sacar de raíz cualquier amargura, cualquier odio, cualquier falta de perdón, chisme, lo que usted vea que en usted haya, hay que sacar eso y dejarlo allá en el desierto, decirle fuera, ya no quiero nada con ese pecado, quiero estar limpio, quiero estar puro para mi Señor. Amén. Levante sus manos y si siente que tienes que despojarte,